Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días en el momento en que vean esta grabación. Estimados participantes, estimada Juliana, estimada Nancy, estimada Jocelyn, estimada Laurentina, estimada Marilú, estimado Jorge y también eh, quienes están seguro escuchándonos luego cuando les enviemos este link, ¿no? Bueno, en principio darles la bienvenida, agradecerles sus presencias. Vamos a iniciar esta primera sesión del taller de, eh, cuentacuentos desde la meditación, ¿no? Entonces, hemos tenido hace algunas semanas, tuvimos un taller de escritura, de meditación desde la escritura creativa, ¿no? Es decir, el punto de partida era la escritura creativa, pero el punto de llegada era la meditación, ¿no? Ahora nos sucede de otra manera. Estamos hablando de un taller de cuentacuentos. Este taller tiene como nombre narrar desde el cuenco, ¿no? Narrar desde el cuenco, taller de cuentacuentos desde el arte de la meditación. Entonces, el punto de partida es la meditación, el arte de la meditación, y el punto de llegada, por decirlo de algún modo, pero de partida a sí mismo también, porque es el cuentacuentos. Entonces, a diferencia del taller anterior, vamos a partir de la meditación para lograr esta experiencia hermosísima que es la narración de cuentos, realizar este arte del cuentacuentos. La perspectiva que voy a plantearles en este taller, como en el taller anterior y como se dará en los sucesivos talleres, en la mayoría de ocasiones, de circunstancias, va a ser la perspectiva de la tradición oriental, que es una tradición con la cual me siento profundamente conectado con ella, dada mi formación como terapeuta de la medicina tradicional china desde el año 2003. Y bueno, en el ejercicio de este camino de la medicina oriental, uno va encontrándose con recursos muy interesantes, muy importantes, recursos sanadores, recursos que son sumamente necesarios, no solamente en el pasado, cuando ellos fueron desarrollados, implementados y por supuesto aplicados dentro de su comunidad, sino son importantísimos y yo diría incluso urgentes de conocer en nuestra actualidad, en nuestro presente. Entonces, dentro de los grandes recursos que se ha desarrollado a lo largo de la humanidad para abordar los acontecimientos humanos, que pueden ser acontecimientos de celebración, acontecimientos de gozo, acontecimientos de alegría, acontecimientos de comunión, pero también acontecimientos de dolencia, acontecimientos de lo que llamaríamos enfermedad, acontecimientos de suma dificultad. Pues uno de estos recursos es los cuentacuentos, contarnos nuestras historias. Y desde esa perspectiva vamos a desarrollarlo haciendo conjunción, haciendo conexión, planteando un encuentro con el maravilloso arte de la meditación. Y el arte de la meditación, eh,
no es otra cosa que eh, saber escuchar. ¿Mm? El arte de la meditación es saber escuchar, saber escuchar qué, saber qué, bueno, saber escuchar. Es curioso porque en castellano la palabra saber también tiene una homofonía con el verbo saber tiene una homofonía, es decir, un sonido semejante eh, al verbo de saber. ¿A qué sabe, no? ¿A qué sabe esta agua que está aquí, ¿no? ¿A qué sabe? Pues sabe a agua. ¿Cómo podríamos describir el sabor del agua? Bueno, saber también tiene que ver con saborear, ¿eh? Y en ese sentido vamos a buscar saber escuchar, meditar para saber escuchar. ¿Escuchar qué? Porque esta práctica del arte de la meditación, pues no se enlaza con ningún tipo bueno, de, de vía religiosa, doctrinal, eh, de ningún tipo. Eh, Siendo la meditación una experiencia desarrollada, incorporada eh, dentro de todas las prácticas tradicionales religiosas, ¿no? Pero este, el cristianismo tiene su vía contemplativa, el budismo, bueno, hay que decirlo, tiene su vía meditativa, el taoísmo, el islam, el chivaísmo, todas las manifestaciones espirituales del ser humano abordan la vía meditativa como un elemento intrínseco de su desarrollo, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a llevar desde dentro de ninguna religión en especial porque cada uno tendrá su práctica o no, pero lo que nos vamos a enfocar es en el acontecimiento en sí de la meditación como conciencia, en primer lugar, de la respiración, conciencia de la postura, conciencia del entorno y conciencia de la quietud en medio del movimiento. Entonces, en esa conciencia de de la respiración que es fundamental para poder realizar este saber escuchar. Meditar es saber oír, decía este gran filósofo Martin Heidegger, ¿no? El filósofo alemán, es autor de esta obra, El ser y el tiempo. Martin Heidegger, al hablar sobre la etimología de meditar, hacía referencia a este saber oír, saber escuchar. Y vamos a dejar un momento, un instante, estas palabras para disponernos directamente a la experiencia de la meditación. Una experiencia que no tiene que ver, como quizás ya lo han ido percibiendo quienes nos han acompañado en el taller anterior, pero que quienes ahora nos acompañan eh, de manera reciente, vamos a poder integrarlo. La meditación es la conciencia de la respiración, la conciencia de la postura de tu cuerpo,
la conciencia del entorno. Y finalmente eso, ¿no? Algunos llamarían también la conciencia de la conciencia, ¿no? En determinado momento. Pero es básicamente eso, ¿no? La conciencia de la respiración. ¿Cómo nos vamos a disponer para la respiración? Vamos a disponernos sencillamente en el lugar donde estemos. Incluso podemos estar en movimiento. Podemos estar en un auto, podemos estar en un bus, eh, podemos estar manejando quizás, pero mantener la conciencia de la respiración, ser consciente de que estamos respirando por la nariz. ¿Mm? Eh, Tomamos conciencia de que estamos respirando. Sugerimos que sea la respiración por la nariz, inspiración y exhalación. Si tienen alguna indumentaria que presione o haga una presión, bueno, como suele hacerlo la ropa occidental, es bastante incómoda cuando se trata de eh, seguir los ritmos de nuestro propio cuerpo. Usamos correas, usamos cosas pues con mucha, están muy ceñidas al cuerpo y no nos deja respirar. Bueno, pueden soltarse, yo he soltado mi correa un poquito porque eh, para que la respiración de manera natural, cuando uno comienza a tomar conciencia de la respiración de manera natural va pasando de esta respiración que es torácica, ¿no? La respiración desde aquí, ¿no? Que no es la respiración adecuada. La respiración adecuada cuando uno entra en una relajación, es decir, cuando entra uno en un estado normal, ¿eh? La respiración es abdominal, ¿no? La respiración es lo que le llaman respiración diafragmática, ¿no? Ustedes miren a un bebé cuando nace, cómo respira de la pancita, ¿no? ¿No? Respirando ahí de la pancita. Entonces, esa es la respiración normal. Entonces, hay que buscar llevar esa respiración allí porque desde un punto de vista físico, la respiración cuando se hace de manera normal, ojo, con esto estoy afirmando de forma categórica, que respiramos anómalamente, anormalmente, ¿no? Que respiramos de manera no adecuada, porque nos han enseñado mucha matemática, mucha comunicación, muchas, muchos conocimientos, o vamos a decir, información en los colegios, en las escuelas, pero no nos han enseñado algo fundamental que es cómo respirar. Porque cuando alguien respira bien, piensa bien. Si piensas bien, sientes adecuadamente el- la expresión de tu corazón. Y si sientes adecuadamente la expresión de tu corazón, difícilmente eh, se te puede, digamos, manipular, ¿no? Por decirlo de una manera amable. Entonces, la respiración adecuada es fundamental, además como elemento preventivo. Hoy por hoy, como sabemos, después de esta terrible situación de la pandemia, donde casi la mitad de la humanidad entró en un confinamiento, no toda la humanidad, por si acaso, sino la mitad de la humanidad, casi un poquito más, entró en un confinamiento, pues las enfermedades mentales, lo que llamamos enfermedades mentales, se han disparado, ¿no? Los niños perdieron 2 años
de una socialización que en cientos de años siempre había sido pues ininterrumpida, ¿no? Los niños salen y juegan, y se caen, y se pelean, y aprenden, y disfrutan, y comparten. Bueno, muchos niños, la primera imagen que vieron fueron a sus padres llenos de mascarillas, ¿no? Tanto así que algunos no aprendieron a sonreír, para que veamos un poco los efectos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eh, la conciencia de la respiración es un elemento sanador, no solo para quien lo practica, sino que todo lo que nosotros realizamos rebota, se irradia o salpica, ¿no? También, bueno, lo que realizamos sin conciencia, pues salpica, ¿no? También. Entonces, pero todo lo que hacemos nosotros se irradia hacia los demás. Entonces, ir por el mundo con una respiración, buscando, ¿no? Esta conciencia de la respiración, cada vez que uno lo recuerde, ustedes lo pueden buscar practicar, si tienen el hábito, si tienen la modalidad de la disciplina en la que ustedes dicen, bueno, yo me levanto a las 6, soy un reloj, a las 6 me levanto y siempre me levanto a las 6. Entonces de 6:15 a 6:30 yo voy a practicar mi respiración, la meditación, ¿no? Pues estupendo, pero habrá quienes tienen otra manera de vivir su día a día. Lo podrán hacer tomando conciencia de la respiración en un ascensor. Lo podrán hacer tomando conciencia de la respiración al acariciar a su perrito, a su gatito. Eh, lo podrán hacer tomando conciencia al dar la mano a alguien, ¿no? Entonces, la conciencia de la respiración uno puede, es es un camino de desarrollo de esta actitud contemplativa, ¿no? Porque muchas veces se dice, voy a irme, no sé, pues al Tíbet a contemplar, a meditar, voy a irme al templo Maharishi, Maharashi, o no sé qué, o algún maestro, maestra. Pero el primer templo donde uno puede contemplarse, pues es uno mismo, ¿no? Y está la respiración, ¿no? Que es el mar de la energía, lo que nos mantiene en esta dimensión, ¿no? Podemos dejar de comer, podemos dejar de beber, podemos dejar de ver, de oír, pueden sumergirnos en una cámara este, en la que podamos no sentir absolutamente nada y seguir medianamente vivos un tiempo, ¿no? Pero no podemos dejar de respirar. La respiración nos conecta con todo lo existente. Y podríamos afirmar que todo, todo en el universo respira. Entonces, partimos desde allí, ¿no? Desde allí, desde la disposición a tomar conciencia de la meditación, de la respiración. Estamos un poco entrando en esta conciencia en estos momentos, pero eh, no solamente es la conciencia de la respiración, la meditación, ¿no? La meditación propiamente dicha, la meditación como práctica, ¿ya? Implica también una postura del cuerpo, una conciencia de la postura de nuestro cuerpo. Usualmente es una postura de quietud. El cuerpo se dispone con la espalda recta, ¿no? Si uno, bueno, por alguna situación está echado, también podría meditar, pero la espalda está recta, ¿no? Pero no rígida. Entonces, eh, y tenemos el milagro de las manos que pueden tener una determinada postura también, las manos, una determinada postura que nos
siendo la postura que sea, o lo que se denomina los mudras, ¿no? En sánscrito, mudra es postura, posición, ¿no? De las manos, se va a trabajar en algún aspecto energético, algún aspecto espiritual, algún aspecto de la naturaleza del universo. Oye, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver las manos con la naturaleza del universo? Bueno, eh, partimos desde la siguiente premisa. Dentro del mundo de la perspectiva tradicional, es decir, no desde la perspectiva cuantitativa, desde la perspectiva racional, lógico, moderno, inductiva, no desde la perspectiva de la lógica, digamos, contemporánea, occidental, sino desde la perspectiva que han compartido todos las comunidades humanas. Se ha reconocido siempre, ya sea en Oriente, en Occidente, en el norte, en el sur, ya sea en las comunidades amerindias, los pueblos eh, eh, indoeuropeos, asiáticos, etcétera, en todas partes, que lo que el ser humano es un universo dentro de otro universo. Somos un universo. Eh, es más, desde la perspectiva tradicional conservada en Occidente, que tiene como nombre pues, el hermetismo, ¿no? En honor a Dios Hermes, donde bueno, se conservaron pues, estas doctrinas tradicionales. Eh, el hombre es un microcosmos, ser humano, es un microcosmos. Eh, Curiosamente, no sé si ustedes habrán visto fotografías de los iris, de las pupilas. Qué semejanza tan extraordinaria con las fotos del Hubble, de las galaxias y las nebulosas. Si vemos en nuestro organismo, en miniatura, en las fotografías microscópicas de los tejidos, los fluidos, cuánta semejanza encontraremos con las fotografías de los cuásars, de las enanas blancas, de los agujeros negros, en fin, del universo, ¿no? Lo que es adentro es como lo que es afuera. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Son principios tradicionales y en función de ellos podemos nosotros, bueno, realizar, inferir diversas acciones. Entre ellas, saber, bueno, poder reconocer que la posición de las manos implica un trabajo. Ahora la neurociencia, curiosamente, ¿no? La neurociencia comienza a llegar a lo mismo, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, a Nazaret Castellanos, una neurocientífica, gran divulgadora, ¿no? De la neurociencia, y ahora te dice lo mismo que se planteaba y lo que se sigue planteando en las prácticas del yoga o las prácticas de la meditación, acerca de que la postura es lo que el ánimo, la psique, el sentir influye en la postura, en el cuerpo, pero es la postura también la que influye en el ánimo, en el sentir. Entonces, si uno va a la calle con los hombros contraídos, la espalda medio así, y uno ¿no? Ya está de alguna manera pues desarrollando, ¿no? O sea, está dándole forma
Pues somos un cuenco y según la forma del cuenco, pues vamos recibiendo, ¿no? Va tomando forma aquello que nos habita, que es misterioso. Pues según ello, pues podemos de repente desarrollar más estrés, podemos desarrollar la tristeza, de repente la tristeza viene, igual, ¿no? Viene el estrés, pero con una postura, siendo consciente de mi postura, siendo consciente de mi ser, habitando mi cuerpo. Muy importante eso, habitando mi cuerpo. ¿Cómo habito mi cuerpo? Mi cuerpo tengo que habitarlo a cada momento porque he sido condicionado desde el vientre materno, desde generaciones anteriores. He sido condicionado para olvidarme de mi cuerpo, porque me han dicho que la mente, la cabeza, la, la, la resolución del almacenamiento de información y el uso de ella es lo que me va a transmitir las posibilidades de sobrevivir. Y de seguro que sí, ¿no? Una profesión, un saber hacer las cosas, por supuesto, pero como no somos esa realidad, nos han concebido como si fuéramos un reloj. Nos han concebido como si fuéramos un reloj. Dicen incluso hasta hoy, el cuerpo es una máquina extraordinaria, pero no somos una máquina. No somos ni siquiera una máquina extraordinaria. Somos un ser maravillosamente complejo y maravillosamente sencillo. Quizás no ha nacido aún la poesía, la palabra que aborde toda la sencillez y complejidad de lo que somos. Pero hay que buscarla, ¿no? Entonces, en esa experiencia de que hemos sido condicionados, de que somos una máquina, pues nos tratamos como máquinas, ¿no? Nos tratamos como máquinas y entonces pensamos que la comida es una gasolina. Me voy a echar gasolina, ¿no? Voy a comer, pensamos en, oye, me voy a reparar, ¿no? Oye, no sé, no, porque la metáfora, el lenguaje en el cual nosotros hablamos, recordemos que hablamos con metáforas, ¿no? Oye, ayer, pucha, no pude dormir, estaba en otra. No es eso, estaba, estás en otra habitación, o sea, tú estabas acá, pero tú mismo estabas en otra, o sea, ¿no? Usamos metáforas, ¿no? Ese debate estuvo candente. ¿Pero qué? O sea, ¿se prendieron fuego? No, no. O sea, por ejemplo, en ciertas percepciones distintas de la realidad, una, hay personas que eh, no conectan con la metáfora, sino que la interpretan literalmente, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, y esa discusión estuvo candente, ¿no? Entonces la persona puede imaginarse que bueno, se echaron pues fuego, ¿no? Pero en general el lenguaje es metafórico y la metáfora crea nuestra realidad. Si tú le dices a alguien eh, bueno, la vida es una lucha, si tú le dices a alguien que la vida en este mundo, vivir es una guerra, donde el más fuerte vence, ¿no? Discurso en el cual hemos sido condicionados casi toda la humanidad, ¿no? Pues vamos a desarrollarnos eh, belicosamente,
si tenemos los recursos suficientes, anímicos, físicos, psíquicos, seremos quizás atacantes, ¿no? Si tenemos más o menos los recursos anímicos, físicos, psíquicos, nos defenderemos, pero habrá quienes tengan otros recursos y podrán sentirse también afectados, ¿no? Entonces, la palabra es tremendamente importante, ¿no? Entonces, es muy, es muy necesario que podamos nosotros entrar en cuando entramos en la dimensión del cuento, y esto que les estoy comentando podría ser un cuento también, esto que les estoy compartiendo, podríamos entrar en la dimensión de reconocernos no como una máquina, ¿no? No somos un reloj. eh, no es el universo hermoso, perfecto y sincronizado, dispositivo de relojería, tal como lo pensó de manera triunfante y soberbia algunas mentes del siglo XIX, pensamiento que dura aún en nosotros. Si ustedes se acercan a la gran novela, preciosa novela, a un escritor que vivió en carne propia el desarrollo de la revolución industrial, la segunda revolución industrial en Inglaterra, Charles Dickens, cuando dice en ese libro, tiempos difíciles, Charles Dickens, ¿no? Nació en un contexto de mucha pobreza, ¿no? Lustraba botas, en fin, ¿no? Eh, y vivió una persona con una sensibilidad que a veces pasa, a veces ocurre. Un gran poeta, Jorge Eduardo Eyelson, decía que uno puede nacer vegetariano en medio de una comunidad de carnívoros, ¿no? Porque la vida es eso, la vida nos sorprende siempre con algo diferente, ¿no? Bueno, él tenía esta sensibilidad para darse cuenta de que ya en 1830, 1850, 1860, la humanidad o la comunidad humana ya en Europa, ¿no? Que además se había lanzado a una carrera expansionista tremenda, ya estaba entrando en una distorsión. Y tiene esta novela Tiempos Difíciles donde empieza de la siguiente manera. Caballo. Defina la palabra caballo. Caballo, animal cuadrúpedo, mamífero, se desplaza a través de las praderas y de repente está en un colegio, ¿no? Está en una escuela. Y el personaje, una niña, dice, caballo, el caballo es, bueno, es es un animal hermoso. No, defina caballo. Entonces, las ideas tienen que ser claramente definidas desde aspectos medibles, visibles, mensurables eh, y también separables, ¿no? Pero bueno, una primera sugerencia sería que puedan leer esta novela hermosa, la pueden descargar en internet, Tiempos Difíciles, de Charles Dickens, ¿no? Una novela extraordinaria, extraordinaria, muy actual, que nos puede llevar precisamente a uno de los grandes narradores de historias, ¿eh? No historias escritas. Dickens era un gran narrador oral, que es el tema que nos concierne, ¿no? Otro gran narrador oral y con una historia escrita, una narración escrita fabulosa, es otro escritor, curiosamente también inglés, ¿no? Parece que, bueno, en Inglaterra pues se da la primera y segunda revolución industrial, y a veces quienes están en el corazón, en el ojo de la tormenta, son quienes a veces claman con, con mejor voz
o quizás con voz más urgente, las necesidades realmente humanas. Y ahí tenemos a este otro gran escritor, como fue eh, William Blake, ¿no? Poeta, poeta, pero también este otro gran escritor, este narrador, Tolkien, J.R. Tolkien, el creador, ustedes habrán escuchado, de El Señor de los Anillos, ¿no? Esta saga, está la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey, ¿no? Tolkien era un gran narrador de historia, era un cuentacuentos, contaba los cuentos, y en los cuentos, en la medida que los contaba a sus hijos, a sus amigos, luego los escribía, algo de eso los escribía, y fue armando esta saga preciosísima que es El Señor de los Anillos, ¿no? Que también sería estupendo lo podamos leer, ¿no? Yo, la verdad que he leído el tomo uno, he visto creo que no cientos de veces, pero decenas de veces, podría decir, todas las películas de Tolkien. Y luego, otro gran contador de historias, otro gran narrador de historias, curiosamente inglés también, ¿no? Era el extraordinario, el maravilloso. Aquel que dijo, he puesto en mi obra escrita mi talento, pero en mi conversación mi genio, fue Oscar Wilde. Oscar Wilde, ese maravilloso narrador de historia. Se dice que en Inglaterra, en Francia, cuando se veía un café donde la gente rebalsaba, ¿no? Y estaba dando vueltas como todos de pie tratando de escuchar, inmediatamente uno decía, debe estar Oscar Wilde. Y efectivamente era así. Era realmente extraordinario contando historias. Entonces, eh, contado esto, yo quisiera comentarles, y seguimos en la conciencia de esta respiración, quisiera comentarles que las manos en la meditación se van a desplazar, se van a mover de la siguiente manera. La mano izquierda abajo, la mano derecha arriba, y los pulgares se unen como en un cuenco. Este es el cuenco de la meditación. No sé si ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Este es el cuenco forman como un cuenco. Mano izquierda abajo, mano derecha arriba. Y esto va en su regazo, ¿no? O sea, como que aquí, ¿no? Se apoya. Yo lo voy a poner acá encima de la mesa para que se pueda ver la postura. Pero respiramos, respiramos. Y vamos a dirigir nuestra respiración al ombligo. Vamos a dirigir nuestra respiración al ombligo. ¿Cómo es que dirigimos la respiración al ombligo? Pero si yo respiro desde el pecho. Queridos participantes, la respiración, como la conciencia, es algo que se puede dirigir, se puede eh, proyectar. Uno puede hacer que sus ojos sean los que respiren, su corazón, su riñón, su hígado, la cabeza, su cráneo, las manos pueden respirar. En realidad, todo nuestro cuerpo está respirando. Respiramos a través de la piel. No lo olvidé. Toda la piel respira. Tanto es así que si cubrimos a alguien, pintamos a alguien con un pigmento no poroso, muere. Porque no basta con la respiración
nasal, vocal, no, no, no. La piel respira. Entonces, ¿no? Vamos a hacer incidencia en el ombligo. En la tradición oriental, el ombligo, que es la huella donde estaba el cordón umbilical, esa conexión donde respiramos el alimento primero de nuestras madres, nos tuvieron allí en ese otro universo que era el espacio amniótico, espacio del vientre materno. Pues como un vestigio del nacimiento a este universo, queda el ombligo, ómphalos en griego, el ombligo. Es muy simbólico. El ombligo es, en la tradición oriental, se le conoce como el Shen, que He, la puerta del palacio de las emociones, la fusión con el soplo. ¿Y qué es el soplo? El soplo, en la tradición oriental, es el chi, chi, la energía. ¿Y qué es la energía? Es todo, toda la realidad, desde la perspectiva oriental, es chi, es energía, es un soplo concreto, por ejemplo, se concretiza, en, o un soplo se concretiza en tal, o un soplo se concretiza en reloj, o un soplo se concretiza en rostro, o el soplo se concretiza en mesa, soplo. Miren qué interesante esto, ¿no? Eh, y tiene densidades, pues metal, piedra, aire, agua, es un soplo, es un chi. Chi no es una corriente eléctrica que pasa por las cosas son chi. Chi no es una energía que yo lanzo a tu rostro es chi, el espacio es chi, todo es chi. ¿No? Y en ese sentido, eh, pues la fusión con el so, la fusión con el chi, en ese sentido, ¿qué es la respiración? Es una, es un relacionarme, un dialogar con el chi, lo que llamamos aire, ¿no? Y con el chi, que es mi cuerpo, ¿no? Y ese chi tiene distintos comportamientos, es eh, el chi de la sangre, el chi de los huesos, el chi de los músculos, el chi del cabello, el chi de la piel, el chi del escritorio, el chi de la mesa, el chi de la pared. Chi, todo es chi. Entonces, la fusión con el chi es esa conciencia de que, eh, como a lo que ha llegado la física contemporánea, decir que, bueno, llegar a decir lo que decían los místicos pues en los siglos pasados, ¿no? Llegar a decir que la materia como tal no existe, ¿no? Es una cosa pues extraordinaria, ¿no? Oye, entre una, un bosón, entre un protón, un electrón y todas estas partículas y un mesón y un fotón, esto es un vacío inmenso. En medio de todo eso es chi.
Oye, pero la materia, no, dice la ley del universo, la termodinámica, la materia no se crea ni se destruye. Pues mira, ahora dicen, hay materia que sale, de que hay energía que brota, ¿no? De la nada. Hay materia oscura, ¿cómo es eso? Sí, dicen que de los astrofísicos que solamente podemos conocer el 5% de la realidad. Otro 95% se sabe, se podría decir que está allí porque si no, no se sabe cómo es que el universo no se ha contraído hasta ahora. Y por eso le llaman materia oscura. Sí. Eh, entonces respiramos en esa conciencia de la meditación, de la respiración, referenciado en el ombligo. Las manos forman el cuenco. Palma izquierda debajo, palma derecha arriba. Los pulgares se juntan. La punta de la lengua toca el paladar superior. Te dispones a dejar pasar los pensamientos. Sonríes levemente, pues la sonrisa es el otro cuenco. La respiración se hace cuenco. La postura de las manos se hace cuenco. Y la sonrisa es cuenco. Y es en el cuenco. Y es desde el cuenco sentido ya, percibido, vivido al fin, desde donde vamos a narrar cómo se hacía desde hace miles de años, bajo la sombra de los árboles, alrededor del fuego, cuando llegaba la noche, o en las plácidas mañanas
bajo bajo el abrazo de las hojas, para narrar hay que disponerse, hay que disponerse a escuchar lo que se va a decir sin palabras y que va a surgir con ella. Entonces todo nuestro ser recibe el cuen, porque el cuen que cada uno recibe, que cada uno evoca, es un cuento único y a la vez un cuento hijo o hija de la madre de los cuentos. ¿Quién habrá contado el primer cuento? ¿Quién habrá narrado la historia primera? ¿En qué momento la conciencia se hizo chispa, fuego, recuerdo, palabra de alivio, palabra del corazón para, para inspirar el viaje, para movernos a la creación, para no sucumbir o dejarnos congelar en medio del hielo. ¿Quién narró la primera historia que devino en una lágrima, no de un físico dolor, ni de un arrebato de ira, sino de una ilusionada evocación? ¿Recuerdan ustedes su primera historia escuchada, oída, no solo con sus mentes, sino con todo el corazón? Nos disponemos como un cuento para escuchar las historias que sin palabras a nosotros llegan y que en palabras se han de expresar. Palabra y gesto y modulación de la voz, intención de lo que se está transmitiendo, compartiendo, con la convicción de aquello que aparece, no tiene error, porque se ha dispuesto uno en la respiración, se ha dispuesto uno hacia ese uno mayor. Narrar desde el cuenco es nuestra intención.
Y sí, si buscamos sistematizar y hacer que esto que acabamos de contar fuese una sucesión de pasos, puede ser ideal, mas lo importante está en dejarse impregnar como la piel, como los ojos, los oídos, como los pies y las manos, como el torso y el cabello impregnados están de ese invisible soplo bello, que aunque no lo vemos está, que aunque no lo escuchamos, oírlo podemos, que aunque no lo saboreemos, en el sabor se encuentra, que aunque no lo veamos, su brillo palpita en cada lugar. ¿Y qué lógica tiene aquello que no se puede sistematizar? Pues tendrá la lógica de lo que se pueda vivenciar. Y en esta primera sesión del cuenco del narrar, en esta meditación donde nos hemos reunido alrededor de esta pantalla, fuego antiquísimo transformado en brillante cuadrado o en rectángulo luminoso. Pero si cierran los ojos será sonido, y en el sonido encontrarán el vestigio del fuego recobrado, del primer fuego, de las primeras manos, de los primeros que alrededor se contaron, los primeros sueños. Y desde allí surgió, y desde allí se transmitió, y desde allí hasta nosotros en este momento lo podemos percibir, enlazándonos a esa primera luz, a esa primera palabra, a ese mirar enternecida y asombrada de lo que, de la inmensidad, de la soledad, de la sombra. Y hasta uno mismo en su sola solitud, contarse un cuento puede, para así mejor salir de esa decrepitud, de, de no saberse dónde está, de no saber cómo mirar o de no saber cómo responder a lo que enfrente está. Y entonces, contarte un cuento puede, evocando el primer contador, la primera contadora. Contar un cuento, pues, a ti mismo, que a ti mismo solamente no te lo estás contando, pues lo estás contando a la gente, al aire que llegará a cada oído donde tenga que viajar. Así como respirar. ¿Qué creen acaso que solo aire en nuestros pulmones y corazones ha de entrar? No son las palabras aire, y no son las palabras aire que viaja, impronta de chi, de energía, de luz que ha viajado
a través de los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. ¿Qué creen ustedes? Que los cuentos no nos acechan, nos reclaman, nos susurran con la mirada de un menino, de un gato, de un canino, de un perro o de un ave que pasa a lo largo del cielo. ¿No creen ustedes que los cuentos están cuando ven al amarillo pan sobre la mesa trozada? ¿No creen que los cuentos están aguardando cuando una copa de cristal sobre el suelo vuelve a su original estallar? ¿No creen que un cuento los espera cuando tras la pupila negra, oscura como el misterio de ojos compañeros, pueden ustedes divisar cuál es el origen de los cuentos sino el primer cuento que siempre allí está? ¿Cuál es el origen de los cuentos? Te pregunto. ¿Cuál es ese origen que me puedas enseñar? Y así yo pueda en mi cuaderno apuntar y al apuntarlo tenerlo, pensar que allí está y allí lo puedo controlar. Pero no, no está en un papel, no está en la ventana de una app, no está, sino que es. Oh, belleza del castellano, que entre ser y estar distingue. ¿No crees acaso que el mayor de los cuentos te aguarda cuando los ojos cierras y te sumerges en el sueño? ¿No crees acaso que tu propio vivir, existir, es un cuento que alguien cuenta, esperando tú te puedas dar cuenta del cuento que vivencia y le des alimento de estrella, y le des rumor de océanos, y le des suavidad de pétalo, pureza de arena, le des aventura de constelaciones. Hoy día quería contarles sobre el origen de los cuentos en esta primera reunión, y para eh, completar esta aparente digresión, voy a partir mi pantalla y mostrarles un PPT en otra aplicación. Entonces, volvemos a nuestra compartir. Y voy a compartir pantalla, ¿no? Para mostrarles esto. Bien, pues, es posible. Presentación con diapositivas. Bueno,
Aquí estamos por culminar, pero vamos a ir con un ejercicio. Bueno, pues acá está un poquito la presentación, ¿no? Eh, un sinfín de enseñanzas son transmitidas aún por narraciones orales, al igual que ocurre con la meditación. La humanidad se dispone a través de ella a la escucha y a la claridad de sus vínculos con el entorno y la vida. ¿Para qué contamos cuentos, queridos participantes? Contamos cuentos para vincular, porque la tristeza viene de sentirnos separados. El dolor viene de pensarnos aislados. La angustia surge de percibirnos olvidados. Contémonos un cuento y sintámonos vinculados. El sentido es incorporar recursos para la narración desde una actitud meditativa. Y el primer recurso que hemos compartido es este meditar. Pero este meditar con sentido de narrar, este meditar sabiéndonos que hay un cuento, una historia en cada lugar que nos aguarda. Este narrar que debemos dejarlo respirar, hacer que llegue a nosotros y que se pueda expresar. El sentido es incorporar desde esa meditativa actitud para vivenciar las posibilidades sanadoras de estas artes ancestrales, porque ancestral es el contar, pero ancestral es el meditar. Y bueno, les muestro, queridos participantes, el programa. Hoy sobre el origen de los cuentos nos ha tocado hablar. Luego, la siguiente sesión, contar desde la luz. Y vamos a referirnos ya propiamente al cuento de enseñanza tradicional y a sus recursos del narrar. Y a continuación, en la sesión 3, es decir, mañana es la sesión 2, pero en la sesión 3 contar desde el instante. ¿Cómo convertimos lo cotidiano en cuento? ¿Cómo hacer de lo cotidiano fuentes de la creatividad? Y luego la sesión 4, la alquimia del cuento. Sanan las palabras, cantan las palabras, cómo enfocar la narración. Y finalmente el cuentacuentos y su ritual, los instrumentos, los espacios, la manera en cómo podemos disponer estos elementos. Y vamos a contarlos. Entonces, en estas 6 sesiones, queridos participantes, desde hoy vamos a llamar a sus cuentos, porque cada uno de ustedes va a desarrollar un cuento que lo va a compartir. Y para ello, y no queriéndome yo distraer o distraerlos, siendo ya las 9:18, eh, el objetivo, el sentido de este taller es comprender la naturaleza contemplativa de la narración oral. En la narración oral hay mucha acción, puede moverse, puede cantar, puede tirarse uno en el suelo, puede volver a levantarse, puede encarnar un personaje, pero toda esa acción surge de una contemplación. Es la propuesta del taller y es la propuesta del cuentacuentos tradicional. Y bueno, quienes han estado en el taller anterior podrán recordar esta viñeta
cuando hablábamos de narrar alrededor del fuego, ¿no? Todo cuento tiene una energía, un hálito que intermedia el narrador, que serena, despierta, reconforta, alivia, actualiza, nos recuerda un sentido. Todo cuento se narra desde el fuego, visible o invisible, del corazón y la luz. Uo, uo, fuego, flama, es lo humano que se expresa en ambas manifestaciones. Ya luego hablaremos del ideograma de Huo. Y quería recordarles, desde la tradición oriental, en chino, una de las maneras de decir narrar es shu, ¿no? Shu, shu, shu. Y, no sé si pueden ver mi cursor. A ver, vamos a ver acá, de repente lo ven. Y ahí está. Sí ven mi cursor, ¿verdad? A ver si me confirma. Bueno, Sí, sí lo sí. ven. Muchas gracias. Bueno, ustedes verán acá el ideograma de mu, árbol, y este ideograma que está en Tao. Mire, igualito. El ideograma de narrar y el ideograma de Tao. Recuerden, Tao es una palabra o un concepto o una idea muy, muy importante en la tradición oriental porque Tao se traduce como ruta, camino, ¿no? Principio, verdad, ¿no? Habilidad, método, pero también se le dice, se le relaciona como decir, hablar, ¿no? Tao, Tao, Shu. Entonces, es como un andar, o sea, podríamos decir, evocando el ideograma, que contar, narrar, es escuchar las andanzas del árbol, que sabe mucho más. Vamos a quedarnos ahí. Contar es narrar aquello que se sabe escuchar de las andanzas del árbol, que sabe más. Entonces, miren, aquí está el ideograma de árbol. Mu, 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 mu. El ideograma de árbol. El ideograma está ahí, ¿no? Como, ¿qué es contar? Bueno, es como que un árbol que anda, ¿no? Que va, como en caminar, ¿no? Este es el otro radical que es ojo, ¿no? El ojo, ¿no? Apoyado aquí, mu, mo, creo que es mo, es el andar. Y narrar desde el corazón sería un sin, sin shu, sin shu. Y vamos a culminar con este ejercicio, queridos participantes, para que ustedes lo puedan hacer para mañana, por favor. Ustedes ahora o mañana, más tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde, visualicen un espacio de calma e encuentren su primera palabra. ¿Qué palabra? Luego va a venir las imágenes que aparecen. Dibujen las imágenes. Traten de comprender qué historia se desprende de esas imágenes. 5 imágenes, ¿ya? 5 imágenes eh, y una palabra, ¿no? Y más o menos, digamos, esto en meditación, ¿no? En una actitud de meditación. Recuerden que todo lo vamos a hacer siempre en una actitud de meditación, ¿no? Entonces, visualizar un espacio de calma, dejen que aparezca su primera palabra, luego siguen en meditación, ¿no? Pueden escribir ustedes, tomando conciencia de su respiración, la secuencia de imágenes que aparece. Por ejemplo, no sé, una flor, una montaña, una casa, un ave, un, una taza de café. Bueno, ahora estas imágenes,
¿Qué historia me están contando? Traten de escribir esa historia eh, brevemente. Vamos a irla desarrollando a lo largo de estas 6 sesiones. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, y siendo las 9:24, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, queridos participantes. Agradecerles por la paciencia. Yo me emociono a veces cuando estoy transmitiendo un poco esto, pero si hay alguna pregunta o duda sobre el ejercicio. Sí, yo. Jocelyn, buenas noches. Sí, Hola. Lo que primero, hola. ¿qué Lo que tal? primero tenemos que hacer es visualizar, o sea, estamos meditando y visualizamos con los ojos cerrados o ya sea abiertos en un espacio, una primera palabra que se nos venga a la mente, ¿cierto? Claro, O imagen. Y a partir de esa encontramos varias palabras claro, pues visualizas una o palabra, varias primero, imágenes. primero una palabra y luego visualizas las imágenes, ¿no? Varias imágenes. Y bueno, seguro vendrán estas imágenes con sus palabras también, ¿no? O sea, digamos que partimos por ahí, pero puedes visualizar de repente imágenes y palabras al mismo tiempo. Pero sí es importante la imagen, ¿no? La imagen es importante. Que aparezcan por lo menos 5 imágenes y que tú puedas decir, bueno, esto en esta disposición meditativa, ¿no? Ujú. Ah, ya. Y al final como que dibujamos la imagen Haces como un y vamos storyboard. viendo si sale una Claro, como un storyboard, ah, vas ya. viendo las imágenes, pero esas imágenes no necesariamente tienen esa continuidad como han salido. No es que la primera imagen, segunda imagen, tercera, cuarta y quinta imagen, es que así va a ir el cuento, no. Sino que tú las vas a ver, luego vamos a hacer un ejercicio de ordenar las imágenes, hay que dibujarlas, y luego las podemos cortar, las vamos a cortar como en viñetas, y luego vamos quizás hasta jugar a lanzarlas, y cómo caen, y ensamblar la historia, ¿no? También. Y tú puedes Ah, tener tu baraja de historias. O sea, tú tienes una serie de imágenes y tú sacas tu baraja de historias, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, imagínate que tenemos, estas son imágenes, ¿no? Entonces yo saco mi uno, dos, tres, ¿no? No es que nos vamos a poner a leer cartas, ¿no? Pero unos cinco, seis, y cómo están ordenadas, yo digo, érase una vez una flor roja que buscaba una taza de café. La encontró en un océano de libros, pero uno de estos libros se había quedado completamente airado porque entre las pantallas de computadora había una letra que le disgustaba demasiado. Así que en conjunto con otros volúmenes decidieron extirpar del mundo la letra A. La flor, mientras tanto, eh, dulcemente se acercó a este libro, cuya pasta estaba dibujada una silueta que nadie descifraba. Cuando se encontró frente a la flor, el libro reconoció aquella forma que a él le faltaba, y sin dudarlo, su cubierta abrió. Y lo primero que cayó fue la letra A del asombro ante la belleza de una flor vuelta letra, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tú ah, puedes, ya. Wow. puedes contar un cuento así, ¿no? Ujú. Entonces, Gracias. pero con tus cartas de cuentos, vamos a hacer cartas de cuentos. Ya. Vamos por ahí, ¿no? Ya les adelanto un poco para que se comprenda el sentido del ejercicio, ¿no? Ahora hagan 5 imágenes, claro, les puede salir 6 imágenes, 7, 8. Les digo 5 para empezar, ¿no? Pero si a ustedes les salen más imágenes, estupendo. Vamos avanzando con la baraja de cuentos.
Nancy, creo que tenías una pregunta. Sí. Sí, sí, Florentino, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches a todos los participantes. Qué gusto verlos, escucharlos, verlos nuevamente. Bueno, era una pregunta te tenía a ti, Florentino. Mira, estaba leyendo el libro de esta autora, Julia Cameron. Su libro se llama El camino del artista. Sí. ¿Ya? Y es bien, muy, muy interesante porque, ¿sabes? Prácticamente tú también estás en sintonía con lo que ella también menciona como para poder adquirir, o sea, para poder despertar nuestra capacidad creativa, ¿no? Ella dice, pues primero, claro, ella comenta, por ejemplo, la situación que ella tenía, ella pues se había dedicado a la bebida porque ella no concebía la idea de estar sobria para poder fluir su arte, ¿no? Porque creo que ella es escritora, ella era guionista, ¿no? Inclusive tenía ya su oficina en la Paramount, ¿no? Entonces, pero ella vivía así su vida, ¿no? Con el vicio del alcohol, ¿no? Hasta que ella tomó las riendas, ¿no? De su vida y dijo, yo no puedo continuar así, ¿no? Tengo que tomar una decisión y apartarme de esto, pero no, ella estaba con el temor de cómo iba a poder trabajar sin la influencia del alcohol, ¿no? Entonces ella justamente se le ocurrió hacer también, empezó ella un taller, ¿no? Primero con un amigo, después este amigo le pasó la voz a otras personas y así hasta que culminó todo con la creación de este libro, El camino del artista, ¿no? Entonces, yo te quería justamente consultar eso para no alargar tanto, ¿qué te parece lo que ella propone en esta obra, el camino del artista, ¿no? Sí, bueno, me he acercado un poco a la obra de Cameron, sí, es bien interesante. Ella propone, ella tiene, más o menos, partimos, como has mencionado, de una misma premisa, ¿no? La creatividad parte de una conexión, pues, espiritual, ¿no? No es algo puramente humano, ¿no? O sea, tu creatividad fluye en la medida en que también tú te permites amplificar tu sensibilidad y sintonizarte pues con la vida, ¿no? La vida nos sobrepasa, ¿no? La vida es inmensamente, nosotros no tenemos que hacer nada y el mar está allí haciendo lo suyo, ¿no? El cielo, las estrellas, nuestras células, todo, ¿no? Entonces, ella plantea una serie de ejercicios y son muy interesantes, ¿no? Yo tengo El Camino del Artista, lo tengo en PDF, se los puedo compartir también para que lo tengan allí, ¿no? Ella propone un contrato consigo mismo, es el contrato del caminante, ¿no? Que se compromete durante más o menos 12 meses, no, 3 meses, que es lo que dura la secuencia, y hay una serie de ejercicios, ¿no? Pero el ejercicio principal es que tú apenas te despiertes, tú tienes que escribir 3 caras de todo lo que te venga a la mente, ¿no? Puede ser desordenado, no importa, pero tú escribes 3 caras. Hay que escribir, esto es muy importante, escribir a mano, porque la mano es una forma también, se acerca un poco a la meditación porque no existe, no hay manera de entrar en un estado, en una conciencia, si no se ejerce pues la conciencia, ¿no? Entonces, pero no sé si Cameron, digamos, apunta o en algún espacio, en algún punto de su texto, aborda el tema de la respiración. Eso no lo sé porque no lo he llegado a leer del todo, ¿no? Entonces, eh, ella tiene un enfoque, me parece, más, sí, sí, totalmente pues, espiritual, pero abordado en la en esta secuencia de ejercicios, ¿no? Pero sería bonito, pues claro, en algún momento poder compartir alguno de ellos, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de la relación que habría entre la creatividad, perdón, con lo que es la religión? ¿O es más espiritual? Porque ella lo que habla que, o sea, no tanto es, o sea, no lo hay que tomarlo desde un punto de vista religioso, que no es lo mismo lo religioso con lo espiritual, ¿no? Ella dice Claro. más bien desde un punto de vista espiritual, pero eso sí, siempre partiendo de la premisa
de que tenemos que tener en claro de que hay un ser supremo, llámale Dios o llámalo el universo, o llámalo el Señor, ¿no? Para no entrar en conflicto que de repente con creyentes de otras religiones, por ejemplo, creo que testigos de Jehová son los y es Yahvé, los musulmanes creo que es Alá, ¿no? Pero él, o sea, que parte de la premisa de que hay un ser supremo, ¿no? Y que nosotros pues somos semejantes a ese ser supremo, pues somos su creación, ¿no? Claro, Y eso bueno, no linda bueno, ello con lo religioso. claro, realmente, realmente, pues, todo es espiritual de alguna forma, ¿no? O sea, si lo vemos bien, si, si evocamos lo espiritual como aquella experiencia en la que percibimos que algo que no somos necesariamente nosotros opera sobre la realidad, eh, que nos, que nos sobrepasa. Me gusta a mí el acercamiento del Tao, ¿no? El Tao dice, eh, queridos amigos, miren, yo veo, me doy cuenta cuando abro los ojos, cuando escucho, cuando vuelo, cuando toco, cuando camino, cuando estoy, me doy cuenta que veo el mar, el sol, veo los arbolitos, veo que hay algo que sostiene, que mantiene, que entretiene toda la existencia, pero no sé su nombre. Y como no sé su nombre, lo llamo Tao. Así empieza el Tao Te Ching, ¿no? Por ahí. eh, Uno de sus versos es, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es, eh, mm, mm, eh, eh, el tema es complacerse en sentirlo, más que en pensarlo. Complacerse en sentirlo, o sea, ¿qué más religioso puede ser que ver una flor, ¿no? Y agradecer su presencia? ¿Qué más religioso puede ser dar las gracias? Que cada quien tendrá su vivencia, ¿no? Dentro de, si está o no dentro de una doctrina, ¿no? Cada doctrina tiene pues sus reglas, sus planteamientos para ello. Pero lo cierto es que la vida misma escapa a toda, siempre la vida desborda las doctrinas. La vida está siempre más allá, ¿no? Siempre nos gana, nos desborda. La vida es el mar, ¿no? Las doctrinas son como son necesarias, son como las boyas, ¿no? En el mar, ¿no? Te indican por aquí, ¿no? Pero, la realidad es el mar. Entonces, hay que saborear el agua del mar, saber en qué momento respirar, saber sumergirse, saber dejarse, ¿no? El mar te cubre, ¿no? Y si te cubre todo, pues no desesperarte, ¿no? Porque en algún momento te vas a... Dale, no, ¿no? Entonces está así, ¿no? Y hasta que en un momento algo pasa, ¿no? De repente pasa un barquito, te sube, ¿no? O te tirará pues un pescado, algo, y tú comerás. Y cuando comas y estés saltando, de repente te das cuenta que no eras un humano, sino que eras un delfín que se soñaba humano, ¿no? ¿Qué pasará, no? ¿Cómo será? Es bien interesante, ¿no? Sí, pero les agradezco mucho estas preguntas, estas reflexiones, ¿no? Es muy importante. Pero sí, entonces yo quería culminar con ello, ¿no? Es que entren en meditación
que venga una palabra, que vengan unas imágenes, dibujen las imágenes, 5 mínimo, si son más, estupendo, y vamos recortando esas imágenes, ¿ya? Denle su detalle, si se da tiempo, coloréenla, ¿ya? Vamos recortando 5 imágenes, o más, las que ustedes puedan, pero vamos recortando esas imágenes. Entonces vamos a hacer como una especie de, no digo pues que vamos a hacer una baraja de, y acá salimos te voy a leer el futuro con cuentos, ¿no? No, ¿no? Pero sí te puedo contar cuentos con mi baraja, ¿no? Vamos a hacer una baraja de cuentos, ¿no? Entonces, pucha, yo soy, cuéntame un cuento. Ah, ya, espérate, déjame. Tendré mi barajita de cuentos, sacaré, y tendré barajas también en blanco. No todo se puede dibujar. Tendré mis barajas en blanco. ¡Pum! En blanco. Primera baraja. Érase una vez. ¡Pum! Ahí surgirá Polimar. Pero va a estar bonito este taller, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, entonces les agradezco mucho. Muchísimas gracias por su participación. Y vamos a despedirnos entonces eh, haciendo, concluyendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.